Hola a todos, bienvenidos al quinto Congreso Internacional de Micromachismo Universidad de Sevilla, que tiene lugar en octubre de 2020. Gracias por vuestro interés en nuestro tema de presentación, que es micromachismos en la enseñanza de alemán, árabe y ruso para estudios de traducción e interpretación. Somos tres autoras. Yo soy Olga Koreneva, de la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla. También está María Presentación Aguilera Crespillo, de la Universidad de Málaga, y María Pilgun, del Instituto Lingüístico de la Academia de las Ciencias de Rusia, de Moscú. Hemos elegido nuestro tema porque las lenguas y la enseñanza de las lenguas extranjeras están muy ligadas a la cultura del país. Sobre todo es importante para la profesión del traductor o traductora e intérprete, porque tenemos que conocer la cultura del país para asegurar una eficaz comunicación entre nuestras lenguas. Como mediadores lingüísticos y embajadores de la paz, tenemos que ser conscientes del uso de la lengua y de las situaciones sociales que tienen lugar en nuestras culturas de trabajo. También el tema de la igualdad de género es un tema importante y está reflejado en la lengua. Tenemos que darnos cuenta del uso sexista de la lengua y tener cuidado con los micromachismos en su fraseología. Por lo cual, hemos puesto el objetivo de nuestro estudio es concienciar y sensibilizar a nuestros alumnos de traducción e interpretación hacia el tema de la igualdad de género, la posición de la mujer en cada sociedad y contribuir en la medida de lo posible a la extensión del lenguaje inclusivo en diferentes lenguas de trabajo. Las lenguas de nuestro estudio tienen orígenes distintos. Por ejemplo, el alemán, ruso y español son lenguas indoeuropeas de la rama germánica, eslava y romance, respectivamente. Sin embargo, la lengua árabe es una lengua semítica meridional de la familia afroasiática. Hemos pensado que mucha distancia geográfica causaría muchas diferencias culturales. De hecho, se conocen muchas diferencias culturales que existen entre los países árabes, los países de lengua árabe y el mundo occidental. Por ejemplo, en cuanto al feminismo, al movimiento feminista en el mundo occidental, es conocido su movimiento y progresos fuertes desde el siglo XIX. Se ha conseguido muchos derechos y muchos privilegios para la mujer, muchas igualdades. Sin embargo, hay muchas diferencias culturales en Arabia Saudita. Por ejemplo, según la ley islámica, las mujeres heredan la mitad de los bienes que los hombres en la familia. Todavía sigue habiendo vagones distintos en los medios de tráfico solo para mujeres, aunque en su cultura es algo con el sentido de respeto a ellas. Y también se conoce el hecho de que hasta hace poco las mujeres en los países árabes no tenían derecho a conducir, sobre todo en Arabia Saudita estaba prohibido, y también hay algunas leyes que son inaceptables en nuestro mundo occidental, como por ejemplo prohibición de la minifalda, etc. Pues ese tipo de diferencias culturales deben forzosamente mostrarse en la lengua en su fraseología. Vamos a verlo. Hemos efectuado un estudio sintáxico y también estudio fraseológico. Entonces vamos a partir del árabe estándar, que hay muchos dialectos, entonces árabe al-Fusha. Desde el principio se puede indicar que existen varios géneros gramaticales. Por ejemplo, en ruso, español, alemán existe también el género neutro. Aunque en español no se use mucho, pero sí hay. Entonces, por ejemplo, se usa el, der, la, di, lo, das. En ruso también lo hay, pero no existen los artículos y el género está indicado dentro de las mismas palabras. En árabe no existe el género neutro, pero sí el artículo determinado, por ejemplo, no distingue femenino y masculino, como podemos saberlo en inglés. Lo que sí, los sustantivos y adjetivos concuerdan con el género, número, en árabe, español y en ruso, también en alemán, cuando los adjetivos acompañan sustantivos. Por ejemplo, pequeño, pequeña, malinki, malinkaya, si vienen terminaciones diferentes,
klein o de kleiner Mann, kleine Frau. También se ve más visibilidad para el género femenino en la lengua árabe, por ejemplo. En la segunda persona tiene formas masculinas y femeninas, mientras que en español, ruso, alemán, tú, ti, no existe distinción entre hombre y mujer. En el árabe sí, es diferente. También vemos más visibilidad para el género femenino en las lenguas árabe y rusa, por ejemplo en los verbos. En el árabe, en la tercera persona, sí es diferente la forma masculina. Y en el ruso, por ejemplo, en la primera persona, en presente, en pasado, tiene formas diferentes. No es lo mismo decir yo debo en español o ich muss en alemán para cualquier hombre o mujer, pero ya должен, ya должна tiene determinaciones diferentes en ruso. Lo mismo en el pasado, y yo fui, ich bin gegangen, ya pasó, пошла. Eso no pasa en español o alemán. Hay otros rasgos que se ha visto en la lengua árabe, por ejemplo, que distingue entre el masculino y femenino en el plural, como lo conocemos en español, ellos y ellas. Sin embargo, en español, en alemán, perdón, y en ruso no es así. Tenemos las formas sie y они, que es válida tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, sie en alemán coincide con la tercera persona en singular, que es ella, y el die en plural es el artículo femenino de singular también, que coincide, por lo cual el rol femenino está también más visible. Además, hemos visto algunas coincidencias en las lenguas de estudio en cuanto a los interrogativos, indicativos o pronombres indefinidos que sí van conjugados con el género algunos, y interrogativos, por ejemplo, tienen la forma de masculino indefinido por defecto. ¿Quién, wer, kto? Y la forma en el árabe. Me perdonáis que no lo voy a pronunciar porque no lo sé. Bueno, ya hemos visto hasta ahora que las lenguas se comportan de una forma diferente en cuanto a sus rasgos sexistas. En algunas, sorprendentemente en la lengua árabe, tiene más visibilidad para el género femenino incluso, y también en el ruso. Entonces vamos a pasar al estudio fraseológico. Las expresiones, por ejemplo, como el saludo, hola, hallo, привет, en árabe sí que distingue entre la forma femenina marhaban bika y marhaban biki. También la forma de preguntar por la persona, ¿cómo estás? Wie geht's? Как дела? También en árabe es la forma femenina masculina, mientras en otras lenguas es neutro y es válido para cualquier género. También hemos visto algunas condiciones tradicionales, por ejemplo, las expresiones típicas como el marido y la mujer, donde siempre precede el marido o de la forma masculina a la forma femenina. También lo hay en árabe, Mann und en alemán, Mann und Frau, en ruso, Mуж y жена. También hemos estudiado algunas profesiones. Por ejemplo, hay abogado o abogada en español, también sus traducciones al árabe y alemán también existen en forma femenina masculina, Rechtsanwalt, Rechtsanwältin. Sin embargo, en ruso, por ejemplo, solo hay advocat válido tanto para forma femenina como masculina. También hemos detectado algunas profesiones que solamente son de uso femenino, por ejemplo, como comadrona, niñera, hemos visto en español, en árabe, también coinciden con alemán, Hebamme, Kindermädchen o acuszerka, ñañka, ñaña. Es curioso el fenómeno de la palabra matrón y matrona en ruso. Hemos visto que la forma femenina de matrona, acuszerka, coincide con el estatus o categoría profesional de la enfermera, que es ayudante especializada en partos. Sin embargo, cuando se utiliza su forma masculina, matrón en español, que sería acuser, en ruso coincide con el médico ginecólogo, especializado en partos, por lo cual es una categoría profesional más alta que la forma femenina. Es un hecho curioso y puede representar un micromachismo. Lo mismo pasa en alemán con matrona, Hebamme, Wehmutter, que desde el 1985 sí puede ser estudiada esa carrera para hombres, y ha aparecido un nombre nuevo porque solo existía una forma femenina,
y el nombre masculino sería Entbindungspfleger. Entonces ya se ve que se va evolucionando también en ese sentido. Era curioso que vimos en el caso de limpiadora o limpiador, Putzfrau o Borshitsa. Por ejemplo, en su forma femenina, en ruso, la frecuencia de uso en Google son 23 millones. Sin embargo, en la forma masculina, solo 5 millones. Una gran diferencia. Y Putzfrau o Putzmann es muy raro en alemán. Eso se ve, por ejemplo, 50 millones para Putzfrau, para limpiadora, y solo 156 menciones para su forma masculina. Es cierto que ha aparecido una palabra nueva, Putzkraft, Reinigungskraft, literalmente fuerza limpiadora, que está ganando también más menciones y es válida para ambos sexos. También es destacable la evolución del lenguaje inclusivo. Si mientras tanto en Rusia, desde el 1917, desde la revolución bolchevique, se ha podido utilizar el lenguaje inclusivo. Se ha integrado la mujer en el mundo laboral y casi todas las profesiones han encontrado su forma femenina. Y también en los discursos siempre se ha dirigido, por ejemplo, estimadas trabajadoras, estimados trabajadores. Era bastante típico ese lenguaje inclusivo. No obstante, en español hemos visto su evolución últimamente y la forma era, en principio, decir estimados alumnos, estimadas alumnas y también otras formas. Por ejemplo, en alemán era curioso la forma de estudiantes, también lo mismo, o alumnos, Studenten, Studentinnen, de repetir las ambas formas, femenina y masculina, pero también se ha encontrado otra forma, escoger el plural de las estudiantes en forma femenina y como la terminación en es también para ambos, para la forma femenina y masculina, en su mayoría de los casos, se ha decidido poner en mayúscula la I y de esta forma también subrayar la inclusión de la mujer en ese plural. También se ha visto un guión bajo, también partiendo de la forma femenina, o un asterisco, como indicando que están incluidos los dos géneros. Entonces eso es comparable con el español cuando ponemos la arroba en alumnos o alumnas, por ejemplo. Bueno, en el estudio fraseológico también hemos visto refranes y dichos populares, donde representaban muchos arcaísmos de la base de la sociedad patriarcal. Se ha visto muchos señales de desvalorización y desprecio, objetivación o miedo a la mujer. Por ejemplo, en árabe, las mujeres tienen la mitad de inteligencia que los hombres. Ein Bauer bekommt leichter eine Frau als eine Kuh. Un campesino consigue más fácil tener una mujer que una vaca. Gib einer Frau 10 Ratschläge, sie befolgt den 11. Dale a una mujer 10 consejos, va a seguir al 11º. У баби волос довг, un короток. La mujer tiene un pelo muy largo y un cerebro muy corto. Hay varios ejemplos, también como курица не птица, баба не человек, un pollo no es un pájaro, una mujer no es persona, o la mujer es un diablo. Y también todos conocemos la mujer al volante y la mujer a la técnica, ¿no? Siempre se ha reído mucho. Entonces vamos a llegar a las conclusiones finales, que resulta ser muy útil prestar atención a la exposición de género que está reflejada en diferentes lenguas. Arroja luz sobre la cultura y relaciones sociales, estado de igualdad de género en otros países y posición de la mujer dentro de la sociedad, el uso del lenguaje inclusivo. Un traductor o intérprete debe ser consciente que la lengua transmite el pensamiento y que en la sociedad moderna no tiene cabida el lenguaje sexista ni micromachismos ni la discriminación. Por eso consideramos, como traductores, intérpretes, mediadores interlingüísticos y embajadores de la paz, podemos influir extendiendo las ideas en la forma de uso de lengua más justas y progresivas. Podemos fomentar el lenguaje inclusivo incluso en otras lenguas donde todavía no está tan desarrollado o existe en tanta medida. Siempre y cuando partimos de una lengua como español, alemán, ruso, por ejemplo, donde el lenguaje inclusivo está integrado, podemos intentar buscar nuevas formas. Estamos obligados de demostrar en otra lengua, donde ese no es el caso, para poder también transmitirles el avance y las ideas progresivas. Y allí está. Muchísimas gracias por su atención.
y mucha suerte en todo.